Elena Martínez tenía 22 años y llevaba una vida sencilla, aunque no exenta de esfuerzo. Trabajaba como camarera en un pequeño café del centro de la ciudad, un lugar acogedor pero que apenas le daba para pagar el alquiler de su modesto apartamento. Desde que tenía memoria, había sido criada por su madre, Carmen, una mujer fuerte y trabajadora que siempre le había dicho que su padre había fallecido en un accidente de tráfico antes de que ella naciera. Carmen había dedicado su vida a sacar adelante a Elena, trabajando en 2 empleos para asegurarse de que su hija tuviera lo necesario, aunque nunca sobrara nada. Elena no se quejaba. Sabía que la vida no era fácil, pero tenía un espíritu luchador heredado de su madre. Sin embargo, a veces, en las noches más solitarias, se preguntaba cómo habría sido su vida si su padre hubiera estado presente. ¿Habría tenido más oportunidades? ¿Habría podido estudiar en la universidad en lugar de trabajar desde los 16 años? Pero esas preguntas siempre las guardaba en un rincón de su mente, porque sabía que no había respuestas. Una tarde, mientras servía café a un grupo de ejecutivos que discutían acaloradamente sobre negocios, uno de ellos le llamó la atención. Era un hombre de unos 50 años, bien vestido, con una presencia imponente. Llevaba un reloj de pulsera que brillaba bajo la luz del café, y su voz era firme y autoritaria. Elena no podía evitar sentir que había algo familiar en él, aunque no sabía exactamente qué. Tal vez era la forma en que fruncía el ceño al concentrarse, o quizás la manera en que se llevaba la mano al mentón mientras escuchaba a sus colegas. Lo que fuera, le resultaba inquietantemente familiar. El hombre, sin darse cuenta de la mirada curiosa de Elena, continuó con su reunión. Cuando terminaron, dejó una generosa propina en la mesa y se marchó sin mirar atrás. Elena recogió el dinero y suspiró. «Qué vida tan diferente debe ser la suya», pensó. 2 décadas después, Elena había logrado estabilizar su vida. Aunque seguía trabajando como camarera, había ahorrado lo suficiente para abrir su propio pequeño café, un lugar modesto pero lleno de encanto. Lo había llamado el Rincón de Carmen, en honor a su madre, quien había fallecido unos años atrás. A pesar de la pérdida, Elena sentía que su madre siempre estaba con ella, guiándola en cada decisión que tomaba. Un día, mientras atendía a los clientes, un hombre entró al café. Era mayor, con el cabello entrecano y un aire de autoridad que inmediatamente llamó la atención de Elena. Al principio, no lo reconoció, pero cuando se acercó a tomar su pedido, algo en su mirada le resultó extrañamente familiar. «Buenos días, ¿qué le gustaría ordenar?», preguntó Elena con una sonrisa profesional. El hombre la miró detenidamente, como si estuviera tratando de recordar algo. Luego, sonrió levemente. «Un café negro, por favor», dijo, y su voz resonó en el aire como un eco del pasado. Elena asintió y se dirigió a preparar el café. Mientras lo hacía, no podía evitar sentir una extraña sensación en el pecho, como si algo importante estuviera a punto de suceder. Cuando regresó con la taza humeante, el hombre la miró de nuevo, esta vez con más intensidad. «Disculpe, ¿ha trabajado aquí mucho tiempo?», preguntó él, con un tono de curiosidad. «Sí, unos cuantos años», respondió Elena, un poco sorprendida por la pregunta. «Este es mi café». El hombre asintió, como si estuviera considerando algo. «Tiene un lugar muy acogedor», dijo finalmente. «Me recuerda a un sitio al que solía ir hace mucho tiempo». Elena sonrió, agradecida por el cumplido, pero no pudo evitar sentir que había algo más detrás de sus palabras. El hombre terminó su café y se levantó para irse, pero antes de salir, se detuvo y se volvió hacia ella. «¿Podría darme su nombre?», preguntó, con una expresión seria. «Elena», respondió ella, un poco confundida. El hombre asintió lentamente, como si estuviera procesando la información. «Gracias, Elena», dijo finalmente, y salió del café sin decir nada más. Elena no pudo dejar de pensar en el hombre durante el resto del día. Había algo en el que la perturbaba, algo que no podía explicar. Esa noche, mientras cerraba el café, decidió buscar en internet cualquier pista que pudiera ayudarla a entender por qué ese hombre le resultaba tan familiar. Después de horas de búsqueda, finalmente encontró algo que la dejó sin aliento. El hombre era Ricardo Montalbán, un empresario millonario conocido por su éxito en el mundo de los negocios. Pero lo que realmente la impactó fue una foto suya de hace más de 20 años. Era la misma persona que había visto en el café cuando era joven, el mismo hombre que le había parecido tan familiar. Elena sintió que el mundo se detenía. ¿Era posible que Ricardo Montalbán fuera su padre? ¿Que su madre le hubiera ocultado la verdad durante todos esos años?
Con el corazón latiendo con fuerza, decidió investigar más. Buscó en archivos antiguos, registros públicos y cualquier cosa que pudiera confirmar sus sospechas. Finalmente, encontró una pista crucial, un artículo de periódico que mencionaba a Ricardo Montalbán y a una mujer llamada Carmen Martínez en una fiesta de caridad celebrada más de 2 décadas atrás. La fecha coincidía con el momento en que su madre habría quedado embarazada de ella. Elena no podía creerlo. Todo encajaba. Ricardo Montalbán era su padre, y él no tenía idea de su existencia. Con el corazón en la mano, Elena decidió enfrentar a Ricardo. No podía seguir viviendo con la duda. Al día siguiente, fue a su oficina, un imponente edificio en el centro de la ciudad. Con nerviosismo, pidió hablar con él, diciendo que era un asunto urgente. Cuando finalmente se encontraron cara a cara, Ricardo la miró con sorpresa. Elena, dijo, reconociéndola de inmediato. ¿Qué haces aquí? Elena respiró hondo y decidió ser directa. Necesito saber la verdad, dijo, mirándolo a los ojos. ¿Es usted mi padre? Ricardo palideció. Durante un momento, pareció que el tiempo se detenía. Luego, con voz temblorosa, respondió. Sí, lo soy. Elena sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Aunque lo había sospechado, escucharlo de su boca fue un golpe emocional que no estaba preparada para recibir. ¿Por qué? Preguntó, con lágrimas en los ojos. ¿Por qué nunca estuvo allí? ¿Por qué mi madre me dijo que había muerto? Ricardo bajó la mirada, claramente afectado. Tu madre y yo, tuvimos una relación breve, explicó. Cuando ella me dijo que estaba embarazada, yo no estaba listo para ser padre. Tenía miedo, y cometí el error de alejarme. Nunca supe que ella te había tenido. Pensé que había seguido adelante con su vida. Elena lo miró, sintiendo una mezcla de ira y tristeza. Ella me crió sola, dijo, con voz temblorosa. Trabajó duro para darme una vida decente, pero siempre faltó algo. Siempre faltó usted. Ricardo se acercó a ella, con lágrimas en los ojos. Lo siento, Elena, dijo, con voz quebrada. No puedo cambiar el pasado, pero quiero ser parte de tu vida ahora, si me lo permites. Elena lo miró, sintiendo un torbellino de emociones. Finalmente, asintió lentamente. Necesito tiempo, dijo. Pero tal vez podamos empezar de nuevo. Con el tiempo, Elena y Ricardo comenzaron a reconstruir su relación. Fue un proceso lento y doloroso, lleno de conversaciones difíciles y momentos de tensión. Pero poco a poco, aprendieron a confiar el uno en el otro. Ricardo se esforzó por compensar el tiempo perdido, apoyando a Elena en su negocio y ayudándola a expandir su café. Aunque al principio ella se resistió a aceptar su ayuda, finalmente entendió que él solo quería ser parte de su vida. Elena también descubrió que tenía medios hermanos, hijos de Ricardo de un matrimonio anterior. Aunque al principio fue difícil aceptarlos, con el tiempo se convirtieron en una parte importante de su vida. Finalmente, Elena encontró la paz que tanto había anhelado. Aunque no podía cambiar el pasado, había encontrado una familia que la amaba y la apoyaba. Y en el corazón de todo, sabía que su madre estaría orgullosa de ella por haber encontrado la fuerza para perdonar y seguir adelante. El hilo del destino, aunque enredado y complicado, había unido sus vidas de una manera que ninguno de los dos podría haber imaginado. Y aunque el camino no había sido fácil, el final fue más feliz de lo que cualquiera de ellos hubiera podido soñar. Pasaron los meses, y la relación entre Elena y Ricardo se fortaleció. Aunque al principio había sido difícil confiar en él, poco a poco Elena fue descubriendo que su padre era un hombre arrepentido, dispuesto a hacer lo que fuera necesario para reparar el daño que había causado. No solo se convirtió en un apoyo emocional para ella, sino que también le enseñó valiosas lecciones sobre negocios, ayudándola a transformar el Rincón de Carmen en un lugar próspero y reconocido en la ciudad. Sin embargo, no todo fue fácil. Elena tuvo que lidiar con sentimientos encontrados hacia sus medios hermanos, quienes al principio se mostraron distantes y un tanto recelosos de su presencia. Pero con el tiempo, gracias a la mediación de Ricardo, lograron establecer una relación cordial. Incluso comenzaron a reunirse en ocasiones especiales, como cenas familiares que llenaban el vacío que Elena había sentido durante tantos años. Un día, mientras revisaba algunos documentos antiguos de su madre, Elena encontró una carta que Carmen había escrito pero nunca envió. Estaba dirigida a Ricardo, y en ella, su madre expresaba su dolor por haberlo perdido, pero también su gratitud por haberle dado a Elena, a quien describía como la mayor bendición de su vida.
La carta terminaba con una frase que conmovió a Elena hasta las lágrimas: aunque no estés con nosotras, siempre serás parte de esta familia. Elena decidió compartir la carta con Ricardo. Cuando él la leyó, no pudo contener las lágrimas. Fue un momento de catarsis para ambos, en el que finalmente pudieron cerrar las heridas del pasado y aceptar que, a pesar de todo, el amor y la familia siempre habían estado presentes, aunque de maneras diferentes. Un año después del reencuentro, Elena y Ricardo celebraron la reapertura de El Rincón de Carmen, ahora ampliado y renovado, pero conservando el encanto que siempre lo había caracterizado. El evento estuvo lleno de amigos, familiares y clientes que habían apoyado a Elena desde el principio. Ricardo, orgulloso, pronunció un discurso en el que reconoció el esfuerzo y la valentía de su hija, y agradeció la oportunidad de ser parte de su vida. Elena, por su parte, tomó la palabra y miró a su padre con una sonrisa sincera. La vida nos dio una segunda oportunidad, dijo, y aunque el camino no fue fácil, aprendí que el amor y la familia son lo más importante. Gracias, papá, por estar aquí hoy. El público aplaudió emocionado, y Ricardo abrazó a su hija con lágrimas en los ojos. En ese momento, Elena supo que había encontrado no solo a su padre, sino también un sentido de pertenencia que había estado buscando toda su vida. Y así, entre risas, abrazos y nuevos comienzos, Elena y Ricardo escribieron juntos un nuevo capítulo en sus vidas, demostrando que, sin importar cuán enredado esté el hilo del destino, siempre hay una manera de desenredarlo y tejer algo hermoso.